El castillo de Münzenberg, en la región de Wetterau. Aquí es donde trabaja Ivar von Münzenberg. Él era el castellano. ¡Münzenberg! Es un administrador exitoso, recaudador de impuestos, maestro de ceremonias y jefe de la guardia del castillo. Su deber es proteger a los campesinos. ¡Tienen una disputa! Si los campesinos no sentían que estaban siendo protegidos por su señor, su voluntad de proporcionar los frutos de su trabajo para apoyarlo se desvanecía de inmediato. Es el año 1218, una época marcada por la violencia y los conflictos brutales y por la falta de leyes imperiales estandarizadas. El castillo de Münzenberg, en la práctica, ya era un baluarte, pero había planes para ampliarlo con un nuevo torreón. Proteger el Wetterau era la prioridad máxima. Pero una y otra vez la construcción planteaba nuevos problemas para Ivar. Si no queremos que el torreón se derrumbe, necesitaremos más anclas de anillo. Ivar era a quien todos recurrían. Sin importar las circunstancias, encontraba la manera de hacer que las cosas funcionaran. Ivar quería casarse con una joven noble para allanar el camino hacia un futuro glorioso, pero era un hijo ilegítimo, un bastardo, y no tenía el rango adecuado para casarse con la nobleza. Y había mucho más en juego para él. ¿Cómo vas a protegernos? Estamos en el Sacro Imperio Romano en 1218, un territorio que se extiende desde el mar Báltico hasta Italia, gobernado por el legendario rey de la dinastía Hohenstaufen, Federico II. Su gobierno es todo menos estable. En el sur de su imperio, los lombardos se rebelaban contra él. En el norte, poderosos duques intentan disminuir la influencia del joven rey. Para afirmar su poder, Federico hizo construir innumerables fortalezas. En una era sin capitales, leyes imperiales, uniformes ni aplicación de la ley, las fortalezas servían como centros de poder y lugares de jurisdicción. Proteger los pueblos de los alrededores era de suma importancia en Wetterau. Esta región albergaba uno de los graneros más grandes de todo el imperio. El castillo de Münzenberg tenía que administrar y salvaguardar el Valle Fértil, las aldeas y la ciudad de Münzenberg. Dependía de Ivar von Münzenberg garantizar que el castillo pudiera cumplir con todas esas tareas. Es el castellano, una especie de gobernador, y su día está lleno de mucho trabajo. 21 años. El joven de 21 años comenzaba su día de madrugada. Como castellano, vivía en una residencia oficial en el patio exterior. Su casa tenía unos 100 metros cuadrados, lo que la hacía un 30% más grande que todas las casas de los alrededores. Ivar también tenía su propio personal. Un sirviente y una criada se encargan de la casa por él. Como todos los Münzenberg, Ivar vestía de rojo y dorado, los colores del escudo de armas de la familia. De esta manera siempre era fácil ver a qué casa de la nobleza pertenecía. Al usar su arma en su cinturón, Ivar les indicaba a los demás que había completado su entrenamiento de caballero. Era culto y también un guerrero experimentado. Esos largos años de educación eran un privilegio para un hombre tan joven. Después de todo, se consideraba que Ivar no era perfecto. La historia de los von Münzenberg se remontaba a unos 60 años. Kuno I era el patriarca. Él y su esposa tuvieron 3 hijos, pero 2 de ellos habían muerto jóvenes. Por eso su tercer hijo, Ulrich, había seguido los pasos de su padre y se había convertido en el señor del castillo. Ivar era el hijo menor de Kuno y pudo haberse convertido en el sucesor de Ulrich, pero él y sus hermanos no tenían la misma madre, lo que convertía a Ivar en un hijo ilegítimo, un bastardo. Su madre era una mujer de estatus noble con la que Kuno I había tenido relaciones. El término bastardo proviene de la palabra latina bastrum, que significa silla de montar. Esto hacía referencia al lugar donde se suponía que se había desarrollado el encuentro pecaminoso, un estado de caballos.
Las relaciones extramatrimoniales eran bastante comunes en la Edad Media. Al igual que hoy, diría yo, dependiendo de cómo fueran sus vidas. Los hombres tenían varias amantes, sobre todo si había una gran brecha social. Los hijos ilegítimos eran, de hecho, una ocurrencia frecuente en la sociedad medieval. Estamos hablando de una sociedad sin control de natalidad. La Iglesia comenzó a impulsar los matrimonios monógamos en la Alta Edad Media, pero en esa época no tuvo mucho éxito. En realidad, no fue así. Al ser un bastardo, Ibahar enfrentaba obstáculos. Le iba a ser difícil encontrar esposa y no heredaría nada. Pero era lo bastante bueno para trabajar. Ibahar todavía podía considerarse afortunado. Al menos era el castellano de un castillo influyente. Las familias nobles eran empresas familiares y por lo tanto estaban interesadas en tener mucho personal. Eso también significaba tener muchos hijos ilegítimos. Eran útiles cuando una familia ganaba rango y poder o conquistaba un territorio también. Los bastardos a menudo se utilizaban como representantes castellanos o administradores de ciertos castillos. Dado su título, Ibahar ocupaba el segundo lugar en la jerarquía, justo después de su medio hermano Olrich. En lo que respecta a las operaciones del castillo, el castellano jugaba un papel muy importante. Él era responsable de la mayoría de los deberes y tareas. Eso requería control constante, previsión y eficiencia. Un castellano exitoso tenía las habilidades necesarias para negociar con el campesinado, para tratar con los líderes de la comunidad del pueblo, para asegurarse de que se pagaran las cuotas, de que los bienes llegaran a tiempo y de que los productos que el campesinado llevaba al castillo fueran de una calidad adecuada. Era el administrador el que hacía que todo el negocio funcionara. Ibahar trabajaba al menos 12 horas al día, 7 días a la semana para cumplir con sus funciones. También debemos asumir que el señor del castillo estuviera fuera de viaje y el castillo aún tuviera que mantenerse en funcionamiento mientras él no estaba. Además de eso, el castillo y sus residentes debían estar protegidos en todo momento. No tenemos un plano del castillo de Münzenberg desde el momento en que se construyó y ha sufrido cambios arquitectónicos a lo largo de los siglos. Pero el historiador Dieter Wolf ha reconstruido el plano de planta original de la impresionante fortaleza. El castillo era impresionante. Destacaba también el poder de los Hohenstaufen, que aún es visible hasta el día de hoy. Cuando te acercabas a Münzenberg desde el sur, por el camino principal parecía que este castillo había sido construido para un gigante. Un edificio imponente estaba destinado a comunicar una cosa. Un poderoso señor reside aquí, no cabe la menor duda de que es parte del poderoso séquito del rey. Como la mayoría de las fortalezas de la época medieval, el castillo de Münzenberg también era un complejo defensivo fortificado. Sus ruinas descansan a lo largo de un pico cónico alargado con 20 metros de paredes laterales empinadas. La colina de roca basáltica sobre la que se levantaba el castillo era casi imposible de conquistar. Las paredes de 2 metros de espesor estaban destinadas a mantener a raya a los atacantes. Unos 200 hombres se encargaron de proteger el castillo y los pueblos de los alrededores. El castellano era su comandante. El núcleo de la sala interior se llamaba Palas, el edificio principal con un gran salón. Aquí es donde el señor del castillo vivía y recibía invitados. Hoy los agujeros de anclaje revelan dónde alguna vez estuvieron las vigas del techo. Vigas que aseguran el techo. Y aquí una gran chimenea indicaba dónde estaba la cocina. El personal de la cocina trabajaba todo el día para asegurarse de que todos estuvieran alimentados. Los alimentos perecederos se almacenaban en sótanos frescos y oscuros. Sótano de almacenamiento. La chimenea, de varios metros de altura, servía como una especie de campana extractora, lo que permitía que el vapor y el humo salieran al exterior sin problemas. No muy lejos del ala de la cocina se encontraba el torreón oriental del castillo de Münzenberg. Había sido construido durante la primera fase de edificación. La torre tenía unos 30 metros de altura, lo que permitía a los hombres detectar enemigos desde la distancia.
Un mapa del sitio muestra cómo se veía la sala interior del castillo de Munzenberg alrededor de 1218. Rodeados por una darbe estaban el palace, una capilla, un torreón, un granero, un taller para carpinteros y herreros y 2 establos para los caballos. Un pozo aseguraba el suministro de agua. Si estallaba una guerra, el castillo podía funcionar de forma autónoma por unos 3 meses. El patio exterior estaba fuera de los muros reales del castillo, al pie de la colina del castillo. Había un gran corral, incluyendo la casa exterior del castellano, una panadería, graneros, talleres y todo lo necesario para mantener el abastecimiento del pabellón interior. El castellano debía asegurarse de que todo marchara sobre ruedas. El castellano era el intermediario entre estos dos mundos, entre el mundo del castillo y la nobleza, por un lado, y el mundo del pueblo, el campesinado y el sistema económico que sustentaba al castillo, por el otro. Un castellano exitoso debía asegurarse de que todo el sistema funcionara. ¡Castellano! El administrador del castillo recaudaba honorarios de los campesinos y de la gestión de existencias. ¡Castellano! Necesito mostrarte algo. Y Bahar supervisaba su trabajo. Tenemos un problema. Se trata de los impuestos a cobrar en San Remigio. Los campesinos están pagando por debajo del objetivo. Apenas tenían productos para entregar. Tiene que escuchar lo que tienen que decir. Y todo eso fue a pesar de que el clima había sido favorable ese año y los campesinos habían obtenido cosechas sin precedente. Además de eso, la tierra cultivable se había expandido cada vez más en los últimos años para alimentar a la población en constante crecimiento. Los avances tecnológicos como arados y carretas y el uso de vacas y caballos facilitaban el trabajo y aumentaban los rendimientos. Los campesinos tenían que entregar 1/3 de su cosecha, conservaban 1/3 para la siembra y el otro tercio para ellos y sus familias. No solo pagaban en cultivos, también había impuestos especiales que pagaban en ganado, y los intereses sobre el uso de la tierra y el suelo se pagaban con dinero. Se basaba en un sistema de dar y recibir. El señor del castillo solo podía sobrevivir si los campesinos sobrevivían. Entonces, los agricultores se vieron obligados a pagar impuestos, lo cual era factible en años de buena cosecha, con las condiciones climáticas adecuadas. El 1 de octubre es el día de San Remigio, uno de los 4 días principales de pago en la región de Wetterau. El administrador llevaba un registro detallado de cuánto debía cada campesino. Esto se hacía usando palos tallados. Se tallaban ranuras ortogonales en un trozo de madera que representaban cuánto se debía. Luego se cortaba la madera a lo largo. El administrador se quedaba con la mitad, mientras que el campesino se quedaba con la otra. Era una forma de contabilidad de doble entrada. En el momento de la entrega, el administrador retiraba los surcos de acuerdo con los honorarios que había pagado el agricultor, un proceso a prueba de falsificaciones. ¿Por qué hay tanto en tu cuenta? Fuimos emboscados, mi señor. Justo antes del amanecer terminamos de cargar la carreta grande. Vinieron a caballo y se llevaron todo. Esto es todo lo que nos queda. Tome esto, mi señor. Su mejor vestido. El mejor vestido de la esposa del campesino, si moría, le correspondía al señor del castillo. Era una forma de impuesto de herencia medieval. La deshonraron y la mataron a puñaladas. ¿Quién fue? Llevaban el escudo de los von Gruningen. Ellos otra vez, siempre es lo mismo. ¡Tienen una disputa! No puede ser. Los von Munzenberg habían estado en disputa con sus vecinos, los von Gruningen, por años. Munzenberg. La disputa giraba en torno a un molino rentable en Ruppersburg, propiedad de los von Munzenberg. Por eso los von Gruningen querían apoderarse de la tierra alrededor del molino.
Los campesinos eran las víctimas de este juego de poder. En la Edad Media, estos conflictos solían resolverse mediante una disputa. Ese era el término para una forma legal de tomar la ley en sus propias manos. Los archivos de la ciudad de Mühlhausen, Turingia, albergan una copia del Sachsenspiegel, un importante libro que proporciona información sobre la situación legal en el siglo XIII. Por lo general, el rey y sus señores estaban a cargo de la jurisdicción, pero la gran cantidad de conflictos sobrecargaba el sistema. Tampoco había una administración de justicia. Es por eso que muchos tomaban el asunto en sus propias manos. Un ejemplo típico de esto fue la disputa entre los von Heldrum y los von Elfort. Se trataba de si un cubo de vino, una deuda entre los von Elfort y los von Heldrum, debía ser recolectado por el acreedor. Se trataba de si los habitantes de Elfort tenían que llevar el balde o los de Heldrum recogerlo. Fue una disputa bélica en la que 1000 hombres armados participaron. A veces, las disputas eran causadas por trivialidades. Las difamaciones, los robos y los adulterios casi siempre terminaban en violencia y homicidio para vengar la supuesta injusticia. Por supuesto, los abusos legales y la violencia estaban más extendidas. No es que la gente fuera más cruel que hoy, es que a veces preferían recurrir a la violencia para resolver los conflictos. Hoy podemos ver restos de la cultura feudal en la jurisdicción moderna. En defensa propia siempre hay violencia. Sin embargo, reglas estrictas regulaban las disputas. Debía comenzar con una carta formal de disputa, declarando de forma oficial el fin de las relaciones de buena vecindad, la alianza o la amistad. A partir de este momento, las partes eran enemigas oficiales, pero solo una vez que hubieran pasado 3 días. Enemigo. Se podían ver intentos de desescalada en cada etapa de la disputa. Ese periodo de 3 días, por ejemplo, se incluyó para darles más tiempo para pensarlo de nuevo, para renegociar, para tal vez tener un negociador que dijera, piénsalo otra vez, si de verdad van a aplastar la cabeza de los demás con sus espadas a largo plazo, nadie va a resultar ganador aquí. Sentémonos de nuevo en paz e intentemos encontrar una solución viable al conflicto. El periodo de 3 días no ayudaba mucho. Las disputas se salían de control. Dentro del imperio se registraron más de 300 disputas solo en el año 1218. Los números estimados son 10 veces más altos. Los campesinos se veían muy afectados. Sin fuerzas armadas de protección, estaban a merced de sus atacantes. Esa era una relación en la que ambas partes tenían derechos y deberes. Los campesinos medievales no eran esclavos. Si los campesinos no sentían que estaban siendo protegidos por su señor, su voluntad de proporcionar los frutos de su trabajo para apoyarlo se desvanecía de inmediato. ¿Cómo se supone que vivamos eso? Por eso Ivajar se lo piensa 2 veces antes de llevarse lo poco que les queda a los campesinos. Tenga, le ofrezco mis condolencias. Puede conservarlo. No oímos nada de una disputa. No hemos recibido una carta de los von Gruningen. Perdóneme, mi señor, pero si usted no nos protege, ¿cómo se supone que paguemos nuestros tributos? Sí, es inadmisible. Bueno, espera, un momento. ¿Cuánto nos queda? Ivajar debía tomar la decisión correcta. Después de todo, los honorarios de los campesinos eran la principal fuente de ingresos del castillo. 1/3 iba al rey. El resto se necesitaba como provisiones para la familia del señor, los sirvientes, los invitados y los banquetes. Incluso el castillo de Münzenberg tenía solo reservas limitadas. Suficiente para 8 semanas. Si los sirvientes se ajustan un poco, tal vez 12. Pero empeorará si nuestros campesinos siguen dejando sus granjas y se mudan a la ciudad. Eso de verdad comenzaría a amenazar nuestro suministro. La huida rural era un problema muy grave para los señores del castillo, y si la vida del campo era demasiado dura, por supuesto que la tentación de mudarse a la ciudad más cercana, como Gießen o Frankfurt, iba a seguir aumentando notoriamente. Conserva todo lo que aún te queda. Gracias, señor. Pero, ¿de aquí a dónde vamos?
No hay razón para mudarse a la ciudad. Renunciaremos a sus tasas de interés hasta el final del año. Y nos aseguraremos de que reciban una mejor protección. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Qué señor. bueno, gracias. Era lo correcto. Esta disputa en curso será nuestra perdición. ¿Cómo van los preparativos para el banquete? ¿La cocina tiene lo que necesita? Todo está listo, la cocina está funcionando y de verdad se ha superado. No debe tener la menor preocupación, mi señor. Bueno, entonces le contaré a mi hermano sobre el ataque. Ibahar y su administrador regresan a la sala interior. El camino estaba bordeado a ambos lados con menta silvestre. La hierba culinaria y medicinal había inspirado el nombre del castillo de Münzenberg, porque menta, en alemán, es Münze, palacio. Son las 10:30 a.m. cuando Ibahar entra en el palace. Su medio hermano Ulrich parece estar esperándolo. Como jefe de seguridad, Ibahar tiene que explicar cómo puede proteger el castillo y la región contra los von Gruningen. Hermano, acércate, no seas tímido. Señor, nuestros campesinos fueron... Sí, ya lo sé. Toma, esto es de hace 4 días. La carta de disputa de sus vecinos hostiles, los von Gruningen. Querían dinero y el molino para restaurar el honor de la familia después de que, según ellos, había sido manchado. Los malhechores entregaron la carta a propósito hace 4 días en el castillo de Asenheim. Saben bien que nunca estamos ahí. ¿Han pasado 4 días? Cuando el mensajero entregó la carta hoy, la fecha límite había expirado hacía tiempo. Y podrían comenzar los ataques. Siempre van a encontrar una excusa para extorsionarnos. Asolan los pueblos solamente para que les demos dinero y paguemos un alto precio por la paz. No podemos seguir así. Los campesinos están perdiendo sus cosechas y nosotros los perderemos. ¿Cómo vas a protegernos? 10 hombres trabajaban a las órdenes de Ibahar. Eran la pequeña nobleza llamada Burgmannen o ministeriales. Estaban muy bien armados y mandaban por lo menos 500 hombres. Todos muy aptos para el servicio. En situaciones de emergencia, los campesinos también tenían que intervenir. Esta noche, sin duda, tenemos que proteger las aldeas contra más ataques. Los von Bellersheim, los von Guns y los von Treis patrullarán Ruppersburg y los pueblos vecinos con sus hombres. Calmará a los campesinos. Con esta medida, Ibahar demostraba que no solo era un administrador hábil, sino que también tenía lo que se necesita para ser un comandante. Estoy seguro de que después atacarán la ciudad. Entonces, el ejército principal protegerá el castillo y la ciudad de Münzenberg. El objetivo es proteger a los campesinos, pero también a los invitados que llegan para un banquete esa noche. Münzenberg. No olvides que tenemos invitados en el castillo hoy. Y si todo sale bien, los invitados serán parte de la familia a partir de mañana y parte de nuestros aliados. Y mi hermanito bastardo se convertirá en un esposo honorable. Para poner a los von Gruningen en su lugar de una vez por todas, Ulrich von Münzenberg quería fortalecer la alianza con uno de sus otros vecinos. La familia de ministeriales von Bellersheim, que, aunque eran pacíficos, también tenían problemas de liquidez. Su tercera hija, Mechthild, era una carga para la familia. Todavía no habían logrado encontrarle un esposo, porque los von Bellersheim no pueden costearle una dote. Entonces Ulrich hizo un trato. Mechthild se casaría con el bastardo Ibahar y a cambio la familia Münzenberg no pediría una dote. Eran lo bastante ricos. Era una situación en la que ganaban todos. Además de eso, la alianza permitiría que la dinastía Münzenberg sobreviviera. Si una familia no podía darle continuidad a su apellido, a veces incluso llegaban a recurrir a tomar algunos bastardos del monasterio para casarlas, solo para mantener vivo el apellido de la familia. Al norte de los Alpes, los bastardos servían como
reservistas o niños de reserva, como jóvenes de segunda categoría, por así decirlo, a los que las familias podían recurrir para completar algún vacío que tuvieran. Eso hacían. La vida de Ibahar era casi perfecta. Tenía un apellido importante, había sido nombrado caballero y era castellano de un poderoso castillo. Lo único que le faltaba era una esposa. No tenía tiempo de buscar, todavía tenía mucho trabajo que hacer. Los von Münzenberg querían construir un segundo torreón. Hasta ahora, solo tenían uno en la parte este del castillo. Los torreones también eran unos símbolos. Eran el epítome del poder. Es por esto que las casas importantes no construían uno, sino dos torres o torreones para mostrar cuán poderosas e importantes eran. La construcción del torreón apenas había comenzado. Iba a llevar años completar el torreón. Todo iba de acuerdo al plan. Eran buenas noticias para Ibahar, que como castellano era el responsable de asegurarse de que se cumplieran los plazos y los objetivos financieros. Los sirvientes que construían el torreón iban desde hombres hasta mujeres e incluso niños. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, 6 días a la semana. La paga era mala. Ni la regulación salarial ni la seguridad laboral existían en el campo en ese entonces. La mayoría de los trabajadores eran trabajadores no calificados. Solo se formaban artesanos como albañiles, carpinteros o herreros. A menudo venían de otros países, viajando de un sitio de construcción al siguiente. El maestro de obras que Ibahar había encargado tampoco era local. Había adquirido sus conocimientos en toda Europa a lo largo de muchos años. En la Edad Media, los maestros de obras eran figuras muy importantes. En la Alta Edad Media, los conocimientos solo se impartían de forma oral y la ejecución estructural del proyecto, en la práctica, dependía de la experiencia que tuviera el maestro de obras. Investigadores de la ciudad austriaca de Friesack quieren aprender más sobre cómo los maestros de obras medievales erigían estas torres fortificadas. Los científicos no disponen de planos, por lo que deben realizar experimentos para descubrir cómo trabajaban estos antiguos maestros. El equipo se basa solo en técnicas de construcción históricas. Los expertos llevan más de 10 años trabajando en este proyecto. Canteros, carpinteros, herreros y muchos asistentes. Durante todo el año, un equipo de 60 personas está ocupado tratando de reconstruir cómo los arquitectos medievales hacían este trabajo. Se utilizaban muchas técnicas diferentes, y esto plantea un desafío particular para los investigadores. En la Edad Media, la gente, por supuesto, no podía ir a un mercado de construcción ni comprar materiales. ¿Me da 1 metro cuadrado de sillería, por favor? Eso no existía en ese entonces, claro que no. Eso significa que se veían obligados a fabricar en el sitio lo necesario. Todo, desde herramientas hasta materiales de construcción. El grupo de Friesack había realizado innumerables intentos para encontrar el tipo de mortero adecuado. Para asegurarse de que los gruesos muros de Alto Torreón no se derrumbaran, la proporción de arena, cal y agua debía estar muy bien equilibrada. Bien hecho, el mortero tenía una calidad que incluso el concreto moderno no podría igualar. En cuanto al mortero, las proporciones y combinación de ingredientes eran algo clave. Vemos que el yeso de mortero de cal de la Alta Edad Media era muy estable en muchos castillos y ruinas medievales, y sobre todo de la Alta Edad Media se utilizaron excelentes mezclas de mortero y han resistido la prueba del tiempo. Esas hermosas edificaciones siguen en pie hasta el día de hoy. Las anclas de anillo eran solo uno de los ejemplos de la alta tecnología medieval. Los anclajes de anillo a menudo se usaban para construir torres. En pocas palabras, les daban estabilidad a las torres. Cada 5 metros se construía un cuadrado de vigas de madera maciza en la mampostería. Anclaje de anillo.
Si quisiéramos comparar esto con las técnicas modernas, diría que eran como el hormigón armado. El hormigón de hoy está reforzado con acero. Los anillos, estos anillos de madera, servían para reforzar torres medievales. La torre de Freyja solo se eleva 4 metros al año, y en la Edad Media tardaban lo mismo. Sobre todo porque la gente solo podía trabajar durante las temporadas libres de heladas. Toma un descanso. Los costos imprevisibles eran otro obstáculo que Ivajar tenía que manejar. Si no queremos que el torreón se derrumbe, vamos a necesitar más anclas de anillo. Nadie mencionó esto antes. Quiere construir un torreón muy alto, necesitamos estabilidad. Y como usted está aquí, tenemos que mejorar la seguridad contra incendios. ¿Eso también? Si usamos madera, el torreón será una trampa de fuego. Por eso tenemos que hacer a prueba de fuego los techos entre los pisos usando piedras. ¿Cuánto costará eso? Menos de lo que piensa, Castellano. Solo puedo responder por la construcción de esta torre si la construimos de manera segura. Es una inversión que vale la pena, sobre todo para su torreón. Esperemos que esta magnífica torre se gane el respeto de nuestros vecinos. En ese caso habrá valido la pena. Pero las malas noticias continuaban. Un accidente laboral. Ivajar tenía que administrar los primeros auxilios. Una de las mujeres se cayó del andamio. Está consciente, pero se rompió la pierna. Ve, llama al herrero. Necesitamos hierbas. En realidad, Ivajar necesitaba un cirujano especializado en huesos rotos, pero solo se encontraban en la ciudad. Por supuesto, la seguridad laboral, tal como la conocemos hoy, no existía en la Edad Media. Podemos suponer que ocurrieron muchos accidentes al construir castillos o fortalezas y que, además, algunas personas perdieron la vida. Dame algo para que muerda. Esto le va a ayudar. Gracias. No, todavía. Te sentirás mejor en un momento. Aquí están las hierbas. Si necesitas algo más, dímelo. Está bien, yo la sostengo. El herrero estaba a cargo de los huesos rotos en el castillo. Enderezó la pierna tanto como pudo. Usaba milenrama, junco y consuelda del jardín de hierbas. Estas plantas son antibacterianas, analgésicas y favorecían la cicatrización. Una sepsis podría ser mortal, literalmente. La pierna es entablillada con un vendaje firme hecho de tela de lino empapada en una mezcla de huevos y harina. Para estabilizar la pierna, el herrero coloca varios palos de madera alrededor del vendaje y lo sujeta con una cuerda. Eso era todo lo que podía hacer por la mujer en esta situación. Toma esto. Ya llegaron. Los von Bellersheim no han llegado en el mejor momento. Ya voy. Ivajar casi se olvida de ver cómo iban las cosas en la cocina. Se apresura al otro lado del castillo. El jefe de cocina seguramente ya esté esperando. Pon ese vino ahí. Sí, déjalo. Termina el asado. Y eso no, por favor. Coge todo eso y llévalo afuera. Muy bien. Ven, ayúdame, por favor, ¿sí? Espera. Pongan el pan allá. Muy bien, yo te ayudo. Todo va a estar listo. Vamos, dense prisa. ¿Sí necesitas ayuda? ¿No tendrá tiempo? Sí, dese cuenta usted mismo. Los banquetes medievales solían centrarse en un solo ingrediente, la carne. Los arqueólogos en Basilea, Suiza, están tratando de averiguar qué tipo de carne consumían. Los pozos de basura y los pozos negros han resultado ser una bendición cuando se trata de reconstruir los menús del siglo XIII. Estas muestras de suelo son de las ruinas de Burghalden en Suiza. Son limpiadas con agua en la sala de tamizado húmedo, pasándolas por diferentes juegos de tamices. Este método permite a los investigadores encontrar incluso las astillas de hueso más pequeñas, como el hueso de la pelvis de un erizo, entre otras cosas. No se puede asegurar que este animal fue consumido.
Pero sabemos que en tiempos de necesidad, la gente pobre comía carne de erizo y, a veces, incluso perros y gatos. Si bien los cultivos eran el alimento básico de las personas, la carne se consumía más en la época medieval que en la actualidad. Los campesinos y la nobleza solían comer cosas muy diferentes, pero los pájaros cantores eran populares entre todos. Hemos encontrado los huesos para probarlo, pero la gama de menús medievales era mucho mayor que eso. Según los huesos de animales, también sabemos que comían lirones y ardillas. Quizás no los encuentren en muchos platos modernos. Y hemos encontrado garzas, grullas, perdices y muchas aves como pájaros cantores y también pájaros muy pequeños. La cocina sofisticada de la nobleza a menudo incluía carne de venado. Los animales solían cazarse en los bosques y valles locales. Pero en ocasiones especiales, la gente también quería platos exóticos. Por supuesto que eran animales espectaculares, pájaros de gran tamaño, como pavos reales o cisnes, eran perfectos para algún tipo de festín, así que se preparaban, se rellenaban y se servían a los comensales con el plumaje. Una presentación sensacional y una delicia culinaria. Ni siquiera un pollo vestido de caballero montando un cerdo parecía estar fuera de las posibilidades. Los chefs medievales hacían todo lo posible para impresionar a los invitados. Las piezas centrales eran los platos fuertes de la cocina de eventos medievales. Podían demostrar lo que en el momento estaba de moda y que tenían vínculos con Italia o Francia. Intentaban y lograban incluir elementos artísticos, cubrían con oro a los cisnes y hacían correr de nuevo a las liebres usando mecanismos. Y hay una gran variedad de platos que, por cierto, también fueron cambiando de forma constante durante la Edad Media. Todo era una tendencia. Tenía que ser nuevo todo el tiempo y mejor que en los otros castillos. Revuélvelo más. Eso se ve bastante bien. Todo el personal de cocina hacía fila en el pasillo desde la cocina hasta el gran salón, listo para hacer la comida. En los banquetes medievales, todos los platos se colocaban sobre la mesa al mismo tiempo. Ave de corral rostizada con su propio plumaje, originaria de Francia. Los banquetes también eran muy importantes porque eran una ocasión para mostrar lo que tenías y lo que querías ser. Si organizabas un banquete grande y exitoso, los invitados no solo se divertían, sino que también iban y corrían la voz. Por lo tanto, estas comidas fortalecían o destruían la reputación de una familia. Entonces, para las familias nobles, un banquete también era una oportunidad para ascender de alguna manera en la pirámide social. Y eso era justo lo que tenían en mente los von Münzenberg. La cena estaba destinada a impresionar a la familia de una potencial pretendiente para que Ibahar pudiera casarse dentro de su clase social. Ya pasen. En el siglo X, los matrimonios forzados daban paso a los matrimonios de hecho, lo que significaba que las familias tenían que llegar a un acuerdo. A veces negociaban y regateaban hasta el último momento. Y la novia también tenía que dar su consentimiento. Esta es la razón por la que era crucial que Mechtel se divirtiera y no se desanimara por los modales rudos de los demás en la mesa. Tener damas alrededor por lo general aseguraba que todos los que estaban en la mesa se comportaran bien. Pero no siempre funcionaba, a pesar de que en ese entonces la gente ya seguía una cierta etiqueta. Usar el mantel para limpiarse las manos se consideraba descortés. Si alguien rompía las reglas, el bufón se apresuraba a señalarlo. ¿Eres un cerdo? También estaba mal visto hurgarse los dientes o tener las uñas largas. Si alguien tenía que estornudar, se esperaba que se alejara de la mesa. Y era mal visto tomar bocados con más de lo que se podía masticar o, peor aún, beber o hablar con la boca llena. Así que Ragnar ha vuelto.
¿Por qué demoraste tanto? Recuerda, Gerta, que yo soy la reina. Lo recuerdo perfectamente. Los modales en la mesa en realidad solo evolucionaron en el siglo XIII. Si tratamos de imaginar cómo era un banquete, en 1218 podríamos suponer que la gente se limpiaba las manos en los pantalones o en el jubón. Era permitido eructar, eso es un hecho, e incluso arrojar los huesos roídos detrás de ti. El banquete en casa de los von Münzenberg parece ir bien, aun cuando algunos de los invitados aún tienen dificultades para respetar las reglas de la mesa. Y al parecer Mechtel disfrutaba la noche y le gustaba a Ibahar. Ahora solo les faltaba sellar la alianza. Chamberlain, es un honor ser su invitado en esta maravillosa fiesta. Es un día importante para mi familia, especialmente para mi amada hija. Nuestra casta hija, su corazón está lleno de alegría y sin embargo está abatido. Sí, padre. Feliz y destrozada al mismo tiempo. El padre de la novia solo finge estar preocupado. Solo quiere volver a negociar. A ella le pone triste saber que la iglesia no bendecirá su matrimonio con un bastardo. Es verdad que la iglesia rechazaba los matrimonios de un bastardo, pero la gente también podía casarse sin sacerdote. Creo que las familias nobles tenían un enfoque muy racional de las bodas. Lo que les importaba eran sus posesiones y, por cierto, creo que sigue siendo así en gran medida hoy en día. Todavía hay muchas familias nobles que de hecho rechazan cualquier matrimonio con una persona que esté fuera de su clase social. Son muy estrictos con esto. Esperamos que renunciar a la dote pueda aliviar esa tristeza. Pero ¿cómo podrían las cosas mundanas ser un reemplazo de la bendición de Dios? Entonces vamos a compartir el pan y la sal. Ofrecemos nuestro pan. El trigo procede de nuestro propio molino. Ulrich se refiere al pan de trigo, un manjar en la Edad Media y muy costoso. Luego le daremos la sal. Ambas partes estaban de acuerdo. La familia von Bellersheim se quedaría con el lucrativo molino de los von Münzenberg en Ruppersburg y con los campesinos. A cambio, la familia de la novia permitiría que los Münzenberg extrajeran sal en su mina. Estoy de acuerdo. El acuerdo entre las familias es legalmente vinculante y puede sellarse con un documento oficial en ese mismo momento. Los von Gruningen están a las puertas. Una situación peligrosa. Ibahar debía encargarse de ello de inmediato. Es su deber proteger el castillo. Los bastardos quizás eran un poco como guardaespaldas. Ellos eran los que tenían que encargarse de los asuntos más arriesgados. Ese era un mecanismo de seguridad para las familias, por supuesto. Si algo salía mal, era solo un bastardo, y si era un éxito, la familia podría presumir de eso. Ibahar de inmediato abandona el castillo y corre hacia la puerta norte de la ciudad. Su sirviente le ha informado que hasta ahí habían llegado los von Gruningen. Embarcadero con empalizada. Eso era lo que había estado preocupando a Ibahar, que sus vecinos hostiles quisieran escalar el conflicto. Las murallas de la ciudad consistían solo en un montículo reforzado con empalizadas de madera. Por fortuna, Ibahar había desplegado la mayor parte de sus ministeriales para defender la ciudad de Münzenburg, porque el caballero von Gruningen estaba esperando en las puertas con un grupo de casi 100 hombres, todos tensos y todos listos para pelear. ¡Münzenberg! Si Ibahar no podía armar cosas, la situación podía descarrilarse muy rápido y convertirse en una masacre, cobrando muchas vidas en ambos lados. No era extraño que los señores del castillo involucrados en una pelea tomaran un bastón o un garrote ellos mismos y atacaran a sus enemigos sin pensarlo, con una violencia física brutal. ¡Abre la puerta! Ibahar está tomando un gran riesgo.
pero quiere arreglar esto de forma amistosa con los von Gruningen. ¡Cobarde! ¡Ya era hora! ¿Eres el líder de la disputa? Adelante. Las intenciones de los von Gruningen son muy claras. Quieren robar los bienes y enseres de los von Münzenberg. Si es necesario, usarán la fuerza. No sería la primera vez que una disputa se convertía en un baño de sangre y acababa con familias enteras. Aquí estamos, como se anunció. Uno de sus ministeriales ha insultado de forma terrible a nuestra familia. Debe ser castigado. La injusticia la repara la justicia. Si lo que dices es cierto, repararemos el daño causado. ¿Dónde está tu chambelán? Olril está sentado sobre una montaña de dinero. O ya se está bañando sobre él. En su lugar, envía a su pequeño hermano, bastardo. ¡Una zorra! ¡Un bastardo! El honor lo era todo en la Edad Media. Hoy en día los políticos dicen no me pueden insultar. Y esto significa mostrar fuerza, estar dispuestos a discutir, estar relajados o racionales, etc. Pero en la Edad Media, una persona noble siempre hubiera dicho puedes insultarme y puedes hacerlo con lo más mezquino. Estoy parado aquí en virtud de mi cargo. ¿Y tú? En lugar de elegir la forma ordenada y anunciar la pelea para que podamos responder y hacer una contraoferta, eliges enviar la carta de disputa a Asenheim. Y no aquí. La recibimos demasiado tarde. No buscabas un acuerdo amistoso. Querías saquear y robar. Has destruido un pueblo entero. Y le has quitado la vida a una de nuestras campesinas de la manera más espantosa. ¿Qué te da derecho a estar parado aquí? El dinero puede resolver muchas cosas. Con eso nos iríamos pronto. Este juego tiene nuevas reglas. Porque hoy los von Münzenberg y los von Wellersheim han forjado una estrecha alianza. Puedes continuar por el camino de la violencia, pero te aseguro que no saldrás victorioso. Ni hoy, ni más adelante. Ya casi han pasado 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y aún quedan historias por descubrir, más allá de la destrucción y el drama humano. En junio, dedicamos nuestra programación a honrar la memoria y a tratar de aprender de los errores del pasado con la esperanza de vivir un futuro más pacífico. Por History 2. ¿En qué se parece una despedida de soltera en Buenos Aires, una boda en Tulum y una luna de miel por Venecia? En que todas son nuevas experiencias que puedes organizar con tu asesor en Viajes Falabella. Presentamos Viajes a tu medida. Eso que tanto sueñas, nosotros lo planificamos. ¿Te has preguntado qué es el dolor cervical? Cervical se refiere al cuello. Fíjate en esta zona cómo salen los nervios cervicales. ¿Qué ocurre de este lado? Cuando se contraen los músculos, te aplastan los nervios. Puedes tener dolor. Alitriple, analgésico, antiinflamatorio y complejo B, que relaja el músculo, desinflama el nervio y alivia el dolor. Las camas EMA están diseñadas con materiales de larga duración para darte toda una vida de maravillosos momentos. Compra en emacolchon.com.mx. Valentía, habilidad, destreza. El Banco de Venezuela acompaña a nuestra Vinotinto desde esta tierra de campeones en cada jugada y en cada gol. ¡Vamos, Vinotinto! Seguimos juntos por la gloria, porque para el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Nadie podía aquí permitirse una disputa. Si observamos cuánto podía costar involucrarse en un proceso así, es evidente que se necesitaban de 10 a 20 años para recuperarse.
Y eso era solo para los gastos de combate. Tenían que contratar a los soldados y luego cuando alguien moría y además perdían la disputa tenían que pagar una compensación. Así que la gente tenía mucho cuidado para evitar que las cosas se descarrilaran rápido. Danos una satisfacción por esta afrenta. Y ese es nuestro derecho. Es cierto. Responderemos con justicia, no con violencia. Presenta una razón para tu disputa según las reglas que conocemos. Y tendrás tu satisfacción. Pero todos deben saber que si dejamos que nuestros derechos degeneren en venganza, nadie ganará sin importar a qué familia pertenezcas. Escuchar eso de un bastardo. Si ser un bastardo es lo que se necesita para hacer las cosas bien, entonces me alegra serlo. El joven había logrado hacer lo imposible. Los von Gruningen se irían sin haber logrado nada. No se derramó ni una gota de sangre, e Ivajar se había ganado su respeto. La boda entre Ivajar y Mechtel se selló de forma oficial esa misma noche. Eso también aseguraba la continuación del linaje de los von Münzenberg, porque los hijos de la pareja serían los sucesores legítimos, aunque su padre fuera bastardo. La alianza entre las dos familias trajo la paz a la región de Wetterau. El conflicto con los von Gruningen se arbitró en un tribunal ordenado, y la paz imperial de Maguncia puso fin a la disputa en 1235, reemplazándola por una jurisdicción ordinaria. Ivajar y Mechtel vivieron en Münzenberg por un par de años hasta que el castellano consiguió su propio castillo. La historia de Ivajar von Münzenberg es ficción. Sin embargo, es cierta en muchos sentidos. Es una historia sobre un joven noble, nacido como hijo ilegítimo, que logró liberarse de las limitaciones de su origen, defendió la justicia y al final encontró la felicidad. Un día en un castillo de 1218,